Buenas tardes, familia venezolana. Un saludo caluroso para todos los que nos sintonizan el día de hoy. Bienvenidos a su programa Cada Familia una Escuela, espacio educativo dedicado a los jóvenes y adolescentes de la patria, cumpliendo con la educación pública, gratuita y de calidad en nuestro país. A mi lado se encuentra mi amiga Minangeli y juntos los estaremos acompañando en la tarde de hoy. Hola Minangeli, ¿cómo estás? Hola César, muchas gracias por la invitación. Pero primero quiero iniciar el programa dándole a conocer a toda la familia venezolana que hoy es lunes de Identidad y Soberanía Nacional, dedicado a la educación media general y media técnica. Así es, Minangeli. Y también tendremos a las profesoras de la modalidad de educación especial y a los profesores del segmento Recursos para el Aprendizaje. Pero antes de comenzar, quisiéramos recordarles que seguimos en la batalla contra la COVID-19. Por eso es importante implementar las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el uso correcto del tapaboca, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón y sobre todo si salimos a la calle, mantener un distanciamiento físico saludable. Así es, César, pero ¿qué tal te parece si posteamos en las redes sociales las medidas de bioseguridad? En Instagram nos consigues como @cadafamiliaunaescuela y en nuestro canal de YouTube como Cada Familia Una Escuela Oficial. Podrás encontrar todos nuestros programas. Pero Minangeli, ¿qué te parece si damos inicio a nuestro programa con qué se celebra, qué se recuerda o qué se conmemora un día como hoy? 30 de mayo, Congreso de Venezuela fija definitivamente la capital del país en Caracas. El 30 de mayo del año 1831, el Congreso de Venezuela fija definitivamente la capital del país en Caracas. Desde la secesión de la Gran Colombia hasta este momento, el gobierno tuvo su sede en Valencia. Caracas fue la capital desde entonces hasta 1908 y luego volvió a serlo en 1936. Interesante ver esta serie de hechos históricos culturalmente significativos en la construcción de nuestra identidad. Pero es momento de continuar con nuestro programa. César, ¿qué más tenemos? Bueno, Minangeli, ha llegado el momento de desarrollar todo el contenido que traemos para la tarde de hoy, dedicado a la familia venezolana y a los jóvenes y adolescentes de la patria. Ya todos nuestros profesores se encuentran en el set de grabación para impartir un poco de su conocimiento a cada uno de nosotros. Veamos qué nos traen nuestros profesores. Sean bienvenidos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Cada Familia una Escuela. Hoy les habla la docente Noelia Molina del área de formación de Geografía, Historia y Ciudadanía. El día de hoy vamos a estar trabajando con el tema indispensable, independencia, soberanía y autodeterminación de los pueblos. Y como tema generador, los medios de comunicación y la sociedad. En Arte y Patrimonio, en primer año, vamos a estar trabajando lo que es el cine y los medios de el cine como medio de comunicación, y en segundo año lo que es el videoarte y sus ventajas y desventajas. Fíjense, en primer año, el cine. Nosotros en cualquier momento de nuestras vidas hemos ido al cine, es digamos que a veces es un hobby, es una forma de recrearnos, pero hemos llegado a reflexionar cuáles son los alcances del cine como medio de comunicación. ¿Hasta dónde puede llegar esa gran industria conocida como el séptimo arte? Entonces, podemos decir que el cine es una, digamos, agrupación de ciertas artes, por ejemplo, la fotografía, las artes escénicas, los medios de comunicación y hasta los guiones y escritores para poder sacar las películas. Como medio de comunicación, el cine tiende a crear tipos o prototipos de personas y de sociedades. En algunos casos hace reflexión cuando digamos que son películas o creaciones para la sociedad en la parte educativa, pero en la mayoría, o digamos que en el 80% de las producciones del cine son para recrear, pero a su vez también tienen una gran cantidad de mensajes subliminales donde se crean prototipos de personajes, prototipos de sociedades que a veces tiende hasta a distorsionar la realidad de esa, digamos, mensaje que se quiere llegar a hacer. Entonces debemos tener cuidado con el cine como medio de comunicación, porque puede ser muy eficaz. Nosotros podemos visualizar, sobre todo nosotras las mujeres, digamos que todas las mujeres somos
hermosas, somos bonitas, tengamos o no tengamos un buen cuerpo. Pero si vamos a la parte del cine, ¿qué sucede? Si no eres una mujer modelo con un cuerpo 90, 60, 90, no eres una mujer bella. Pero resulta ser que no es así. El cine nos regala eso, pues, de ser esa mujer 90, 60, 90. Pero en realidad está el cine fomentando esa parte educativa, esos valores internos de mujer, o inclusive hasta de esos hombres corpulentos, bien, con buenos ejercicios, buenos músculos. No, eso es un prototipo de personaje que nos regalan, porque si vamos a la realidad social, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, la mayoría de las personas son totalmente diferentes, unos son más pequeños, otros son más gorditos, otros morenos, altos, hay gran diversidad. Entonces, ese prototipo que nos regala el cine, allí debemos de tener cuidado, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto intelectual y emocional, a la hora de ver las películas o las creaciones que nos dan esa gran industria como el cine, no solamente esa parte física, sino también esa parte de esos mensajes subliminales que nos quieren llegar a hacer ver cosas que realmente no somos. Si lo utilizáramos de manera educativa, pudiera ser una gran herramienta para la sociedad, pero tenemos que ver cuáles son las ventajas y las desventajas del cine. En segundo año vamos a estar trabajando lo que es el videoarte. El videoarte se da a partir del siglo XX, esos son sus inicios. ¿Qué sucede? El videoarte es un prototipo o digamos una producción especial para solamente espacios donde se quiere dar un mensaje alternativo, donde se quiere llamar la atención. La mayoría del uso del videoarte es de manera positiva, para reflejar emociones, dar algún tipo de mensaje. Se utiliza mucho en los museos, en algunas, digamos, presentaciones especiales, protocolos, para dar a conocer qué es lo que se quiere, dar pues ese mensaje allí. En la actualidad podemos ver que con el gran auge de, digamos, las tecnologías, la mayoría de las personas hacen videoartes de manera, digamos, sencillo, coloquial, y le dan un uso para reflejar sus emociones. Pero allí también tenemos que tener en cuenta, o debemos tener cuidado, cuáles son esas ventajas y esas desventajas de lo que es el videoarte, porque si no lo sabemos utilizar puede tener consecuencias negativas. Entonces allí, en lo que son los medios de comunicación, no solamente el cine y el videoarte, debemos saber para qué lo queremos, cómo lo podemos utilizar de manera efectiva, de manera educativa, tomando en cuenta que en la actualidad, con todo ese auge de la tecnología, todo el mundo tiene como grabar un video, debemos tener ese cuidado a la hora de manejar todo el videoarte y la parte del cine. Como actividades evaluativas para arte y patrimonio, vamos a trabajar en primer año un tríptico donde digas cuáles son las ventajas y las desventajas del cine como medio de comunicación. ¿Por qué es importante y cuál es la parte negativa del cine? En segundo año vas a realizar un informe donde también expliques cuáles son las ventajas y las desventajas del videoarte. Para geografía, historia y ciudadanía vamos a estar trabajando en primer año cuál es el territorio que tenía las colonias, cuáles eran las colonias españolas y portuguesas en nuestra América, es decir, cómo los colonizadores se repartieron las tierras de lo que es actualmente América. En segundo año vamos a hacer una reflexión sobre la Carta de Jamaica, que nos da para reflexionar en el presente. Y por último, en tercer año, cuál fue la caída o cuáles fueron los pasos para la caída de la Primera República en 1812. ¿Sí? Iniciamos entonces con primer año. Sobre el territorio americano,
¿Cómo lo hizo los españoles para distribuirlo? Fíjense, nosotros en 1492 tenemos lo que se conoce como ese encuentro de dos mundos. Otras personas lo llaman el descubrimiento de América. Pues no es ningún descubrimiento. ¿Por qué? Porque ya nosotros existíamos, aquí había indígenas, habían poblaciones, habían sociedades y por lo tanto no es ningún descubrimiento. Hay un encuentro entre un grupo de sociedades que eran totalmente diferentes. ¿Qué sucede? Que como la sociedad europea era más avanzada, entre comillas, porque no eran más avanzados, cada quien tenía sus aspectos culturales diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Que los europeos llegaron a colonizar en 1492, empezando con Cristóbal Colón. Él llega, revisan, hacen diferentes viajes y ellos deciden pues cómo se reparten el territorio. Eso lo hacen a través de un tratado llamado el Tratado de Tordesillas, y es allí cuando lo que hoy es América Latina, desde México hasta el sur de Argentina, se lo reparten a España. Son colonias totalmente españolas, y lo que conocemos hoy como el territorio de Brasil se lo dan a digamos al país que hoy es Portugal, que para ese momento también eran, digamos que los dueños del mundo, pues decían ellos que eran los dueños del mundo, pero eso no es así. Resulta ser que se dio ese proceso de repartición y por eso es que el día de hoy nosotros podemos ver esas consecuencias. Nosotros, digamos, toda la parte latina, como lo que es México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Paraguay, hablamos español, mientras que el territorio brasileño fue conquistado por portugueses y ellos hablan como su lengua materna el portugués. Esa es la diferencia. Allí podemos ver un mapa sencillo que se les muestra para que vean cómo quedó ese Tratado de Tordesillas y cuál fue esa repartición. Allí gráficamente lo pueden ver, lo pueden visualizar. Todo lo que es el territorio americano, de lo que hoy conocemos como América Latina, es español, y solo Brasil quedó para la parte portugués. Por eso es nuestra, digamos, idioma en la actualidad. ¿Sí? En segundo año vamos a estar trabajando con lo que es la Carta de Jamaica. Fíjense, este es uno de los grandes, digamos, documentos del Libertador. Fue escrito en Houston en septiembre de 1815. Fue un gran documento porque allí él analiza cómo puede ser, digamos que la organización de lo que puede ser ese país que él soñaba, esa gran Colombia que él quería, y cuáles eran los factores tanto políticos, económicos, intelectuales. ¿Qué sucede en la actualidad? Debemos tomar en cuenta esos pensamientos que tenía el Libertador en esa carta. ¿Para qué? Para ver cómo era el modelo de integración que el Libertador quería en esas colonias, en esos países para el momento de la independencia. Nosotros en la actualidad, ¿cómo lo podemos trabajar? Bueno, a través de la organización o de la integración de América a través de los diferentes tratados. Entonces debemos de reflexionar y ver que, por ejemplo, el Mercosur, la CAN, las diferentes organizaciones internacionales que hay en América en nuestra organización, y la ayuda entre los diferentes países, porque no somos un país, digamos, o los países no somos individuales, sino dependemos siempre de las hermanas, de las naciones hermanas. Entonces allí debemos tomar en cuenta esa carta y visualizar pues esa reflexión que nos hacía el Libertador. Para tercer año vamos a estar trabajando lo que es la caída de la Primera República. Fíjense, cuando se hace, o lo que se conoce como el 19 de abril de 1810, el primer grito de independencia, cuando sucede ese Jueves Santo en la Plaza Mayor, hoy conocida como Plaza Bolívar, es el inicio pues de esa Primera República. Luego se hace lo que es el Acta de Independencia en 1811. Pero ¿qué sucede? A pesar de haber hecho la Junta Patriótica, la Sociedad Patriótica, se trabajó para
esforzarse y crear esa primera república, pues resulta ser que había muchas cosas en contra de la república, como los intereses de poder, el terremoto de 1812 y esos ideales que tenían, porque unos grupos de diputados querían, diputados de las provincias querían estar a favor del rey, unos sí y otros no. Entonces eso trajo como consecuencia esa pérdida de esa primera república, y es allí donde se comienza realmente ese inicio de la guerra de independencia. Vamos a ser libres, queramos o no queramos. Por eso es que se conoce ese tramo desde 1810 a 1812 como la Primera República. Allí se conoce un documento también importante del Libertador, como es el Manifiesto de Cartagena, donde él da, digamos que la conclusión de esa Primera República, de cómo se organiza esa Primera República y por qué es la pérdida de esa Primera República. Como actividades evaluativas en Geografía, Historia y Ciudadanía vamos a estar trabajando. Para primer año van a elaborar un mapa mixto donde representen los límites de la América Española. Recuerden el mapa que se les presentó y allí pueden visualizar cuáles son esos límites. En segundo año vamos a estar trabajando con un mapa mental donde representen los aspectos más importantes de lo que es la Carta de Jamaica y cómo podemos trabajar esa Carta de Jamaica en la actualidad con la integración latinoamericana. Para tercer año van a elaborar un trabajo escrito donde expliquen cuáles fueron las causas de la pérdida de la Primera República, y pueden revisar lo que es el Manifiesto de Cartagena, que allí el Libertador lo explica de manera sencilla cuáles realmente fueron las causas de esa pérdida de esa Primera República. Fíjense, ya trabajamos lo que es el cine, en arte y patrimonio, el videoarte, y podemos ver cómo los medios de comunicación forman una parte importante a la hora de educar. Debemos entonces tener en cuenta esas ventajas y desventajas de esas dos, digamos, programas o procesos de producción. En Geografía, Historia y Ciudadanía trabajamos con la parte histórica, pero también que ayuda a reflejar lo que es los medios de comunicación, cómo nos visualizamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, cuál fue esa parte histórica que tuvimos, donde se dio todo ese proceso de independencia, y no solamente desde el inicio de la independencia hasta la actualidad, cómo los medios de comunicación han fijado una forma de dar a conocer toda esa historia. De hecho, el Gobierno Nacional, el Estado, el Ministerio de Educación han tratado de dar a conocer esa historia a través de los medios de comunicación, tanto impresos como visuales, ¿sí? Entonces allí un pequeño resumen de lo que fueron las clases de hoy. Nos vemos en una nueva oportunidad. Recuerden cuidarse, que a pesar de que todavía estamos en flexible, debemos tomar las medidas de bioseguridad en cuenta. Nos vemos. Buenas tardes y bienvenidos a Cada Familia en la Escuela. Con ustedes acá el profesor Jesús Martínez. Esta semana vamos a estarlos acompañando con formación para la soberanía nacional y Geografía, Historia y Ciudadanía. Comenzamos con nuestros estudiantes de cuarto año. Hoy vamos a trabajar con un tema sumamente importante, que serían las redes sociales como un nexo virtual. Las redes sociales, bueno, hoy en día todos conocemos o trabajamos con las mismas. Sin embargo, es importante reflexionar y bueno, este es el tema del día de hoy, para tener en cuenta cuál es la conexión que hay entre los espectadores, entre nosotros y las redes sociales. Precisamente, si vamos a lo que es la evolución biológica del ser humano, vamos a concebir que desde que él empieza, desde que nace, él busca la manera de comunicarse. Si bien el bebé no posee las mismas herramientas que va a tener el ser humano para interactuar, el adulto, disculpe, para interactuar, va a buscar la manera de comunicarse mediante el llanto. Precisamente, si bueno, partimos de esto,
Vamos ahora a lo social. Las redes sociales van a atender una necesidad de comunicación social, expresarse, y expresarse no solamente de manera convencional, sino expresarse adaptado al contexto de un siglo XXI, donde las comunicaciones y la información pasa de manera inmediata, de manera rápida, ¿sí? Entonces, bueno, precisamente va a atender a estas necesidades y va a responder a trabajar con símbolos. Como vemos en la primera lámina, vamos a tener una serie de un teléfono representado con unos símbolos, corazones, pulgares arriba, que bueno, precisamente ya para nosotros está insertado en nuestro lenguaje. Si vamos a otras culturas, vamos a ver que ellos también manejan un vocabulario, manejan un código de comunicación. Sin embargo, para nosotros, pese a que no dominemos el alemán o no dominemos un idioma diferente al español, con los símbolos vamos a tener una forma de romper esas barreras, y desde no dominar el idioma vamos a poder comunicarnos con estos símbolos que son universales y que los vamos a ver presentes en estas redes sociales. Adicional a esto, es importante tener en cuenta que vamos a tener un abanico de redes sociales según las necesidades. Precisamente como, bueno, vamos cambiando, vamos a la marcha, una marcha totalmente acelerada, van a surgir herramientas que podamos utilizar para el día a día del ser humano. Si vamos a lo académico, tenemos unas herramientas específicas o predilectas, o un abanico para escoger también. Si vamos a lo laboral, ya está insertado estas redes sociales como uso de las actividades cotidianas laborales. Si vamos también a música, entretenimiento, vamos a tener una gran cantidad, bueno, de herramientas para precisamente satisfacer las necesidades. Y bueno, estas herramientas no se van a quedar estáticas, sino que van a irse modificando y adaptándose a las necesidades del ser humano. Por eso es importante tener en cuenta que las redes sociales son y forman parte de nuestra vida, pero es importante el uso cuidadoso de las mismas. Si bien con la pandemia nos ayudaron estas redes sociales para poder acercarnos, y pese al exilio que tomamos de manera voluntaria para cuidarnos, entonces, bueno, ellas nos ayudaron a romper esas barreras y precisamente conseguirnos con familiares que están en otros países, que están en otros lugares, y que precisamente hasta la dinámica diaria de toda esta población del milenio no le da esa cercanía. Las redes sociales rompió esas barreras y nos conectó. Por eso es importante, pero también un uso coherente, un uso consciente. Académicamente podemos utilizar las redes sociales y se ha hecho precisamente con esta pandemia, pero tenemos que tener uso responsable. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros colocamos ahí tiene un gran impacto visual. Escuchamos sobre todo esa frase cuando decimos se hace viral, por eso es que tenemos que tener sumo cuidado con las cosas que publicamos y con las cosas que difundimos, porque precisamente y el mensaje que queremos transmitir, teniendo en cuenta, como les dije, los símbolos también tienen libre interpretación. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que queremos dar a conocer y cómo lo queremos dar a conocer, porque precisamente quizás nos está generando otro impacto. Pasando de las redes sociales, continuamos con la misma, pero ahora vamos con quinto año, hablando de ventajas y desventajas de las redes sociales. Les decía, nosotros tenemos un abanico donde cualquiera puede acceder a las redes sociales. Sin embargo, es importante tener en cuenta el uso, como les recalcaba anteriormente, el uso coherente de estas redes sociales, puesto que no podemos publicar información, tomar información que no nos corresponde sin darle mérito. Esos serían los derechos de autor. Muchas veces tenemos en cuenta que podemos publicar de algún contenido específico cierta duración, porque cuando excedemos esa duración del tiempo estamos incumpliendo con los derechos de autor, y se supone que aquella persona que trabajó, que se esforzó por elaborar un material, tiene derecho a ser reconocido por él mismo. Por eso es importante, cada vez que hagamos uso de nuestras redes sociales, hagamos una publicación, es importante hacer referencia de dónde estamos sacando la misma. Es un medio para comunicarse, es un medio para escoger, podemos filtrar, podemos seleccionar qué es lo que vamos a utilizar. Y bien, podemos utilizarlo sobre todo para la parte académica. Es una herramienta fundamental. Académicamente te da miles de opciones. Sin embargo, debemos saber utilizarla. Por ejemplo, hay páginas donde se suelen investigar, sin embargo, yo les recomiendo no solo utilizar una página, sino revisar distintas fuentes, porque eso nos va a dar distintos puntos de vista. Cuando hablamos de geografía, historia
así como hablamos de formación para la soberanía, que son áreas sociales, ahí vamos a tener inmerso unas características bastante particulares, que la historia se ve desde el punto de vista del observador. Bueno, tenemos distintos puntos de vista, si observamos la mesa y depende del enfoque donde estemos cada uno, vamos a observar algo diferente. No quiere decir que la persona que lo observe de este lado como la que la va a observar de este lado están ambos incorrectos, porque cada uno va a defender su punto de vista. Por eso siempre es importante ver la mesa de todos los puntos de vista para construir una idea más amplia. Uso correcto de las redes sociales, utilizarlo precisamente con uso consciente y ético, porque tenemos que respetar todo lo que aquí se publica, adaptado a nuestro nivel, adaptado a nuestras necesidades. Importante, muchachos, y bueno, sobre todo aquellos que a mis estudiantes de quinto año, reflexionar sobre qué uso le damos realmente a las redes sociales y también tener un equilibrio, porque no todos son estas redes sociales. A veces desvirtuamos las relaciones sociales, las relaciones físicas con las relaciones virtuales, y hay que tener que hay una gran diferencia. Recuerde que también hace falta ese contacto físico. Si bien fue una herramienta, todo en exceso es malo. Nosotros tenemos que equilibrar el uso de estas redes sociales. Teniendo desde este punto de vista, cerramos con formación para la soberanía nacional, y ahora vamos a trabajar con geografía, historia y ciudadanía. Para nuestros estudiantes de cuarto año vamos a trabajar sobre la revolución científica y tecnológica, teniendo en cuenta que una revolución es un gran cambio que vamos a tener en nuestra vida. Precisamente, bueno, a lo largo del tiempo el ser humano ha evolucionado, pero no precisamente la revolución o la evolución está ligada a solamente un aparato tecnológico. El aparato tecnológico, lo que muchos entienden como una computadora, no es solamente eso. Podemos entender que una técnica, hasta una comida innovadora, precisamente que busque solucionar una enfermedad, una dolencia, puede ser conocida como algo tecnológico, porque precisamente va a ser adaptado a una necesidad, va a responder y va a cambiar los paradigmas que estaban hasta ese momento. Si revisamos un poquito de la historia, hubo personas que fueron perseguidas, lo bien conocido como la quema de brujas, donde personas que tenían conocimientos avanzados para la época en lo que era biología, química, física, por darle una respuesta certera científica a las personas, eran quemadas por tildarles de brujos, porque precisamente en ese momento no estaba la respuesta certera, y bueno, ellos se abocan precisamente en ese momento a la parte religiosa, y como contradecían el que precisamente el culto era el que te daba la salvación y ellos daban una respuesta científica, entonces va a romper los paradigmas y estas personas eran perseguidas, precisamente porque eran adelantados a la época. Ahora, desde esta perspectiva, en la República Bolivariana de Venezuela, hemos visto durante largos estos años de revolución grandes cambios, sobre todo grandes cambios a nivel tecnológico. Hemos avanzado pese a los bloqueos, hemos avanzado pese a las características que hemos observado, la injerencia extranjera, y nos hemos puesto a la par con muchos países, y hemos adelantado a muchos países precisamente en esta carrera tecnológica. Cuando vemos acá en una de las imágenes, hemos representado uno de nuestros satélites, precisamente dando pie a ese cambio o a ese enfoque tecnológico que anteriormente no teníamos. Debemos avanzar porque precisamente la sociedad, y una sociedad tecnológica, avanza en gran cantidad, pero precisamente ese avance depende también de nosotros. Nosotros ayudamos a hacer uso consciente de las tecnologías. Por eso hoy en día estamos en plena revolución científica y tecnológica. Nos adelantamos, descubrimos, por eso es importante a nuestros estudiantes buscar, innovar, descubrir, investigar. Hay miles de formas hoy en día de hacer una actividad. Vamos a innovar, vamos a darle hasta ideas a nuestros profesores de cómo podemos cambiar esa vieja clase que nos daban anteriormente con una estrategia mucho más amena, que se adapte a nuestras necesidades, si nos gusta más escuchar, si nos gusta más observar, si nos gusta más hablar. Entonces precisamente nosotros tenemos la batuta, y eso es una revolución científica y tecnológica, porque nos estamos adelantando a esas
esas viejas costumbres y vamos a romper esos viejos paradigmas. Es importante revisar, nosotros como Estado hemos avanzado en tecnología, sí se ha avanzado, se ha revolucionado y se sigue revolucionando y cambiando, pero precisamente todo a favor del Estado y en el contexto donde nos realizamos, porque precisamente es importante el contexto, eso es de la parte geográfica, para entender que no es lo mismo Venezuela 2022 a, vamos a hacer un ejemplo de Japón 2022, porque precisamente el mismo contexto donde se desarrolla el espacio va a cambiar las características de la población y va a cambiar las características de las necesidades que esto fomentan o que estos van a dar. Luego de esto, bueno, en base a la revolución tecnológica les invito a conocer y a descubrir mucho más de lo que hemos avanzado hoy en día. Precisamente, bueno, parte de la revolución tecnológica son estos programas y estas herramientas que ustedes tienen hoy en día a la mano para adelantarse. Ahora vamos con quinto año en Geografía, Historia y Ciudadanía y el tema de hoy es muy importante, lo que sería la hambruna en el mundo. Precisamente hay algo que se llama la repartición de las riquezas, muchachos. La repartición de las riquezas viene de qué es lo que produce un Estado, qué es lo que produce precisamente una nación para subsistir. Y la repartición equitativa generaría que no hubiera hambruna, que no hubiera personas en malas condiciones en el mundo. Sin embargo, hoy en día todavía se sigue luchando. Hay países donde es un lujo el consumir agua, el líquido vital para subsistir, donde las comidas llegan muy pocas, tienen que subsistir solo de los pocos recursos que le da la tierra en algunas oportunidades. Y que, bueno, gran cantidad de la población muere precisamente por no tener los accesos a estos recursos. Entonces, es importante reflexionar sobre lo que tenemos, porque existen otros países donde no. Podemos ver miles de documentales donde vamos a ampliar un poco más el tema de la hambruna y precisamente a esto les invito a reflexionar y a valorar todo lo que tenemos. Ya casi finalizando este tercer momento pedagógico, es importante entrar en ese proceso de reflexión y de todo lo que hemos hecho a lo largo de este año escolar, porque bueno, siendo un país como somos tan diverso, es importante tener en cuenta que tenemos miles de riquezas, pero una de las riquezas que debemos fomentar es esa riqueza social, esa riqueza humana, que es precisamente el motor de cualquier nación. Viendo esto, entonces, muchachos, es importante ahora hacer hincapié en lo que son las actividades. Vemos en pantalla las actividades, primero las de formación para la soberanía nacional y luego pasamos a la última lámina con las actividades de Geografía, Historia y Ciudadanía. Nos vemos, ha sido todo por el día de hoy. Gracias por estar en Cada Familia, una Escuela. Feliz tarde. Muchas gracias a todos los profesores por ayudarnos a comprender un poco más sobre estas materias. Pero ha llegado la hora de darle la bienvenida a las profesoras de modalidad especial con sus orientaciones de adaptaciones curriculares para los jóvenes y adolescentes de la patria. Sean bienvenidas. Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al segmento de educación especial de su programa Cada Familia una Escuela. Soy la profesora Evelyn Álvarez y es un placer llegar a ustedes a través de la señal de IBTV para brindarles adaptaciones curriculares, recomendaciones y algunas orientaciones a fin de que podamos garantizar la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad que se encuentra integrada en el nivel de educación media, así como para los participantes de los talleres de educación laboral a nivel nacional. Hoy es lunes de identidad y soberanía y desde las áreas de formación para la soberanía nacional, Geografía, Historia, Ciudadanía, Arte y Patrimonio, se abordaron temas bien interesantes que fueron muy bien explicados por cada uno de los docentes de estas áreas de formación. En tal sentido, el día de hoy queremos dedicar este segmento a lo que son los procesos de egreso que se dan desde los talleres de educación laboral. Si se quiere, eso está un poco relacionado con uno de los temas o con uno de los referentes teórico-prácticos del área de Geografía, Historia y Ciudadanía, que hablaba sobre las desigualdades sociales y los derechos humanos, que se desarrolló para segundo y tercer año respectivamente. Comencemos entonces hablando de que los talleres de educación laboral son un servicio de la modalidad de educación especial que atiende a jóvenes, adolescentes y adultos a partir de los 15 años de edad con discapacidad
Basado en el documento, en los documentos y las políticas educativas, su accionar establece que es a partir de la edad de 15 años, pero no se hace en ninguna parte mención alguna de un límite de edad para estar o para incorporarse a lo que es un taller de educación laboral. Entonces, como no tenemos un límite de edad o un tiempo establecido, es probable que muchas personas se pregunten ¿y cuándo egresa? ¿Y cuándo termina ese proceso? ¿Cuándo culmina su participación dentro de lo que es un taller de educación laboral? En este caso, más importante que preguntarnos cuándo, sería preguntarnos cómo y por qué va a egresar ese participante del taller de educación laboral. Más importante y más significativo, nos va a dar mejores luces del momento en el cual ese participante debe egresar. Ellos egresan de los talleres de educación laboral una vez que se han alcanzado esos objetivos que se trazaron por ese equipo interdisciplinario que hace vida dentro de los talleres. Este equipo, conformado por los docentes, los terapeutas ocupacionales, los trabajadores sociales, los psicólogos, los instructores, plantean una serie de objetivos para guiar lo que es el proceso de enseñanza de aprendizaje que va a llevar ese participante dentro de los talleres de educación laboral. Una vez que se alcanza ese objetivo y tenemos entonces ya definido que ese participante está en un proceso de integración sociolaboral o sociofamiliar, entonces podemos decir que ha llegado el momento de su egreso del taller. ¿Okay? Vamos a ver en la siguiente lámina un poquito más en detalle ese proceso de egreso y cómo se da. Lo primero son lo que es el empleo formal. ¿Okay? Regularmente está dirigido a aquellos participantes que poseen mayor integridad cognitiva, ¿verdad? Pueden desarrollar entonces ciertas destrezas y habilidades, no solo ocupacionales y vocacionales, sino también desde el punto de vista socioemocional, para integrarse desde lo que es el mercado laboral formal, es decir, comenzar a trabajar en una empresa, un ente público o privado, algún negocio bien formal y bien establecido, que además tienen esa responsabilidad de contratar a población con necesidades educativas especiales y o con discapacidad desde el punto de vista de lo que es nuestro marco legal. La otra opción sería lo que es un empleo protegido. El empleo protegido tiene unas características similares a lo que es el empleo formal, pero no es igual, difiere en el punto en el que está dirigido a aquellos participantes que, si bien alcanzaron habilidades y destrezas de tipo ocupacional y vocacional, desde el punto de vista socioemocional podrían considerarse un poco más vulnerables. En ese sentido, se propone una figura de empleo protegido que pueda darse en comercios locales, comercios cercanos al lugar de residencia, donde estén acostumbrados a cómo se maneja este participante, quizás algún familiar que tenga un negocio, un pequeño emprendimiento, un pequeño local comercial. Eso es lo que se llama la figura del empleo protegido. Puede darse en la comunidad o puede darse a través de la misma familia. Luego de eso, vamos a ver en la siguiente lámina lo que es la parte de la integración sociofamiliar. Tenemos varios tipos de proyección o podemos darle varios tipos de proyección a esa integración sociofamiliar. Por ejemplo, la primera de la que les voy a hablar es la proyección sociodeportiva. Si nosotros integramos a ese participante en actividades deportivas, existe la posibilidad de que él se desarrolle en el ámbito deportivo, pero no necesariamente como atleta. Podría, por ejemplo, convertirse en el ayudante del entrenador, podría convertirse en un empleado de ese centro deportivo donde él está incorporado, donde está integrado desde el punto de vista sociodeportivo. Y eso es un tipo de integración desde el punto de vista sociofamiliar para aquellos participantes que no alcanzaron competencias para lo que es la integración sociolaboral. Tenemos también la proyección sociocultural, que es similar a esta proyección sociodeportiva de la que les hablaba. Y está la proyección desde el punto de vista sociocomunitaria. Es quizás la proyección que más amplitud de oportunidades ofrece para los participantes que no alcanzaron esas competencias como para integrarse en el mercado laboral formal. En este caso podemos hablar de que ellos pueden realizar, pueden desarrollar, pueden crear diferentes productos, bienes y servicios desde el hogar. En este punto es muy significativo que tengamos en cuenta la participación de la familia, porque la familia será ese apoyo que le permitirá desarrollar esa actividad e incorporarse a la vida productiva, aun cuando no esté integrado dentro de un empleo formal.
el que él pueda producir bienes y servicios que puedan ser comercializados o que simplemente eviten que desde el hogar se tengan que adquirir esos bienes y servicios, es una forma de estar integrado a la vida productiva, ¿okay? Y a la vida adulta. Podemos tener, por ejemplo, lo que son las unidades de producción familiar como un enfoque que se le puede dar a los emprendimientos que pudieran surgir. Importante hacer el énfasis de que este participante debe estar activo dentro de lo que es la conformación de la unidad de producción familiar y gozar de los mismos deberes y beneficios que gozan el resto del núcleo familiar. Lo mismo ocurre con lo que son las unidades de producción socialista, que ya no involucran solo a la familia, sino que involucran a más personas de la comunidad. Y entonces eso se considera una integración sociofamiliar con proyección comunitaria, porque la comunidad está incorporada en ese proceso de integración. Es muy importante entender que todo lo que hemos explicado resulta imprescindible trabajar desde el principio lo que es la tríada familia, escuela y comunidad. El trabajo solo va a dar grandes frutos si logramos trabajar juntos la escuela con la familia y la comunidad, porque en definitiva nuestros participantes van a desarrollarse como personas adultas y como personas productivas desde ese espacio comunitario. Antes de continuar, vamos a ver nuestro acostumbrado video tutorial en lengua de señas venezolana de la mano de la profesora Yolibel Aponte. Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolana: familia, soluciones, ideas, trabajo, organización. Muchísimas gracias, profesora Yolibel. Recuerden ustedes en casa practicar cada una de las señas para que puedan apropiarse de ellas. Ahora bien, surge la pregunta, ¿de qué manera se dan administrativamente estos procesos de egreso o cómo se conducen estos procesos de egreso? Vamos a verlo en nuestra siguiente lámina. Los procesos administrativos para el egreso de los participantes en los talleres de educación laboral vienen determinados por una serie de recaudos. El primero de ellos es el Plan Educativo Individualizado. Se trata de un instrumento que recoge esos objetivos de los que les hablaba al principio del segmento, esos objetivos que en el equipo interdisciplinario que conforma todo el personal que hace vida dentro del taller de educación laboral, se han trazado para que el participante alcance esas competencias y alcance esa integración hacia la cual estamos proyectando su vida a futuro. Entonces, el primero de los planes educativos individualizados se realiza una vez que culmina esa fase de exploración de lo que son las potencialidades y los intereses de estos participantes, además de sus habilidades para ciertos oficios u artes, ¿no? Una vez que ya tenemos ese primer plan educativo individualizado, es importante que tengamos presente que debe ser socializado tanto con el representante como con el participante. Algunas veces se habla de que ¿por qué el participante? Bueno, porque resulta que estamos hablando de su proyecto de vida, de hacia dónde nosotros pensamos que su vida puede tener una mejor proyección. Entonces es importante que indistintamente del nivel de integridad cognitiva que maneje este participante, él sepa, él conozca que entre la familia y la escuela se está planteando esta actividad para su futuro. Una vez que hemos socializado este plan educativo individualizado, debemos firmarlos, tanto quienes participaron en su elaboración como quienes participaron en esa socialización, y este documento debe incluirse en el expediente del participante. ¿Okay? También se recomienda que anualmente hagamos una revisión y una actualización de esos planes educativos individualizados a fin de poder adaptarlos quizás a esos cambios que en un primer momento no conocíamos que se iban a dar. Pueden ser cambios de tipo familiar, pueden ser cambios en el desarrollo, pueden ser cambios en la madurez que tiene el participante para desarrollar ciertas habilidades. Lo siguiente sería lo que es el informe educativo integral de egreso. Los informes educativos integrales, como ustedes saben, son un documento descriptivo donde se habla y se hace mayor énfasis en lo que son las potencialidades y las habilidades. Estos informes deben realizarse al final de cada uno de los momentos, de cada uno de los años escolares, de los momentos académicos de cada año escolar. Pero el informe educativo integral de egreso tiene la particularidad de que debe recoger, de modo muy resumido,
todo lo que fue el paso de ese participante, el tiempo que estuvo en el taller de educación laboral. Hacer un breve resumen de cuáles son esas habilidades que se han consolidado a lo largo de este tiempo, de cuáles son esas potencialidades con las cuales el participante está egresando. Lo siguiente de lo que les quiero hablar son las certificaciones. Las certificaciones para el egreso de los participantes de los talleres de educación laboral se hacen por medio de esta articulación intrasectorial con, por ejemplo, el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, que conocemos como IRFA, el Instituto de Capacitación, que es el INSES, de repente las casas y escuelas de artes y oficios que tengamos en la comunidad, son quienes deben certificar al participante. Desde el taller de educación laboral solo hacemos lo que son los informes educativos integrales de egreso. Por último, mencionar que no trabajamos actos de grado, porque lo que se hace dentro de un taller, el proceso de instrucción, no es conducente a ningún grado. Y en consecuencia lo que hacemos son actos de egreso, por supuesto que es válido y es significativo desde el punto de vista socioemocional. Entonces, de esta manera y con estas orientaciones hemos llegado al final del segmento por el día de hoy, esperando, por supuesto, que sean de utilidad para todos y cada uno de los que nos han sintonizado y recordándoles, como siempre, que ser diferente es algo común. Muchas gracias a todas las profesoras por acompañarnos esta tarde, pero recuerden que si quieren profundizar en este y otros temas, pueden visitar la página web del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que se encuentra aquí en pantalla. Ahí pueden acceder al enlace de su programa favorito, Cada Familia, una Escuela. Pero ha llegado el momento de seguir con nuestro programa, con el segmento favorito y de mucho entretenimiento, y es Recursos para el Aprendizaje. Veamos qué nos traen nuestros profesores. Sean bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos, jóvenes de la patria. Una vez más, en su lunes de Cada Familia una Escuela, en su espacio favorito, Recursos para el Aprendizaje. Una vez más, estamos compartiendo en Arte y Patrimonio y GHC en sus recursos de hoy. Bueno, hoy vamos a darle continuidad a un objetivo en su tema generador tan importante como lo es la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar esta vez sobre esas relaciones sociales y medios de comunicación como tal. Fíjense, en Arte y Patrimonio, dándole continuidad, vamos a conversar sobre la pintura indígena. ¿Por qué? Porque vamos a tener una forma de comunicación social, en este caso con la población o comunidad indígena, pero vamos a especificarla como lo es la pintura corporal. Luego van a ver algunas imágenes donde van a visualizar esa parte de tatuajes y los tipos de pintura que ellos utilizaban para dar a conocer y comunicarse entre sí. Fíjense que la población o la comunidad indígena tuvo una actividad muy relevante, tanto a nivel de labores en la tierra como comunicacional entre ellos por jerarquía, de chamán, cacique, donde ellos interpretaban en jeroglíficos y pinturas hechas corporalmente para determinar algún tipo de lenguaje. Allí en las imágenes vamos a ir observando cómo cada una de ellas tiene un significado distinto. ¿Y qué utilizaban? Bueno, hoy les traje, en este caso, un vegetal que es muy conocido, pero a nivel de comidas y colores para el tipo de comida que hacemos en casa. En este caso, esa era la base primordial para el tipo de pintura corporal indígena, que viene a ser el onoto. Fíjense acá. Acá tenemos ese onoto común que utilizamos en las hallacas o para darle algún tipo de colorido a la comida, al arroz, al pollo. Esto lo utilizaban nuestros indígenas para pintarse la piel. Y obviamente esto da un colorido bastante fuerte, rojo, rojizo, vino tinto, y es mezclado con otros vegetales, en este caso el aceite. Al mezclarlo, fíjense, son pequeños granitos que forman una tintura con el aceite y dan un color vegetal. Y eso lo utilizaban nuestros ancestros y todavía para comunicarse en un tipo de lenguaje corporal en nuestras comunidades indígenas. Entonces, aquí tenemos el onoto
como uno de los recursos y podemos utilizarlo en hojas de papel y en un significado más informativo en la pintura corporal indígena. Ahora bien, en GHC vamos a conocer acá, en este afiche informativo tipo cartelera, otra parte de lo que es el tema generador. Ya habíamos conversado que era la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. En este caso, en GHC, vamos a abordar esos objetivos que la UNESCO, para su desarrollo a nivel mundial de todos los países, iban dando, fíjense acá, esto quiere decir en esta infografía lo que es la UNESCO, ¿verdad? Es la máxima que autoriza para el desarrollo universal. ¿Qué se quería en ese momento, desde el 2015 hasta promedios del 2030? Que se cumpla una calidad de objetivos y puntos para el desarrollo de todo el planeta. ¿Por qué? Porque debe tener una igualdad y una equidad en la humanidad. Fíjense acá, objetivos de industrias, innovaciones, infraestructura, objetivos de educación de calidad, objetivos de salud y bienestar, son puntos informativos en esta cartelera que van a abordar, en este caso, lo expuesto por la UNESCO a nivel mundial, donde representa una calidad de vida en largos años hasta el 2030 en un promedio para dar continuidad a la supervivencia del ser humano. Entonces es lo que está dando a entender esta infografía. Entonces ya hemos reflejado la parte de arte y patrimonio, la parte de GHC, para complementar el final, en este caso, del tema generador de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos en un sistema de comunicación social que escogimos en arte y patrimonio, como lo es la comunidad indígena, y en GHC esa participación social, pero a nivel mundial. Entonces, no me queda más que recomendarles que hagan uso de esos dos recursos y tengan buena preservación de esos materiales, tanto el natural que hemos utilizado acá, como nuestro afiche en la parte de la cartelera. Bueno, espero que haya sido de su agrado y den continuidad a todo lo que falta. ¡Chao! Bueno, familia, y de esta manera hemos culminado por la tarde de hoy. Pero primero, quiero agradecerle a toda la familia venezolana que nos estuvo acompañando durante esta jornada para la formación de los jóvenes y adolescentes de nuestro país. Pero Minangeli, no debemos olvidar agradecer a cada uno de los profesores que nos acompañaron en la tarde de hoy e impartieron un poco de su conocimiento pedagógico y educativo a cada uno de nosotros. Así es, César, pero recuerda que seguimos en la batalla contra la COVID-19 y debemos continuar con el uso correcto del tapabocas, el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, y si salimos a la calle, mantener un distanciamiento físico saludable. Es así, Minangeli, pero ¿qué te parece si le recordamos las redes sociales de nuestro canal Vive TV a cada uno de nuestros televidentes? En Instagram nos consigues como @ViveTVOficial, en Facebook como Vive Televisión, en Twitter como @ViveTVOficial1, en nuestro canal de YouTube nos consigues como Vive TV Oficial. Pero, ¿qué más nos falta, Minangeli? Nos falta invitar a todo nuestro público a que nos sintonice de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde por tu canal Vive TV. Y por tu programa favorito, Cada familia, una escuela. ¡Chao!